El título de nuestro mensaje: menguando para que Él crezca. ¿Quién? Jesús. La palabra menguando significa hacerme cada vez menos yo para que Él sea más. Bueno, hoy nosotros tenemos el ejemplo de un hombre en la Biblia que se llamó Juan el Bautista, que a diferencia de muchos, en cuestión del caso que yo les acabo de presentar, él solo deseaba, dentro de todo lo que él hizo, él solo deseaba que se reconociera al único ser y protagonista de toda esta historia. ¿Sí? Juan el Bautista, él vino y él, hermano, fue un ministerio para él muy sacrificado, muy duro, muy difícil, especialmente por toda la oposición con la cual él se tuvo que enfrentar dentro de su ministerio. Y no he venido a resaltar a ningún hombre, simplemente he venido a ponerles el ejemplo de alguien que se esforzó al máximo, porque en su corazón había ese deseo para que otro al final se llevara el reconocimiento, ¿sí? Con el fin de simplemente ser un caudal para que otros vinieran a Jesús, porque eso fue lo que hizo Juan el Bautista. A través de los bautismos y del mensaje del arrepentimiento, su único deseo de Juan fue siempre que los hombres, las personas, las multitudes vinieran a Jesús. Amén. Por lo tanto, dice la palabra, el versículo 22 y 23, dice: después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. En el contexto de este verso que estoy leyendo, Jesús acababa de venir de dar una enseñanza en Jerusalén acerca de, recordándole a los discípulos de aquellos lugares acerca de las promesas de salvación, acerca de las promesas de redención y de juicio también, tanto para los que creían en Jesús y lo aceptaban, tanto como para los que no creían en Jesús y lo rechazaban. Anterior a esto, Jesús había hablado con Nicodemo, un hombre fariseo de allá de Jerusalén, donde él pues también de igual manera le presentó el reino de Dios, al cual le dijo Jesús: es necesario que nazcas de nuevo para que puedas entrar en el reino de Dios. Jesús venía de dar enseñanzas muy contundentes, las que vemos en el contexto. Acababa de comenzar el ministerio de Jesús, por cierto. Jesús, hermano, trabajó todo el tiempo, los 3 años de ministerio que él vivió en la tierra, hermano, él los trabajó arduamente. Jesús no descansaba. Jesús, si acaso, se tomaba sus tiempecitos para echarse su siestecita, porque él tenía mucho trabajo. Había muchas multitudes, mucha gente a las cuales él debía de anunciarles el evangelio, el reino de Dios, y aparte hacer las obras poderosas que él hizo entre ellos también. Por lo tanto, él estaba muy ocupado en esos días de su ministerio. Entonces, después de venir de Jerusalén, se dirige a Judea. Judea es un territorio aledaño a Jerusalén. Lo único que lo separa son aproximadamente entre 20 y 30 millas de Jerusalén a Judea. Lo único que Judea tiene es que hay a los alrededores de esos territorios muchos ríos, muchas aguas. Dice la palabra que son territorios de muchas aguas, ¿sí? Muchos ríos, arroyos, lagunas, yo no sé, las cuales pues también fueron propicias para que se llevara a cabo el ministerio bautismal, tanto de Juan el Bautista como de Jesús. Juan bautizaba en el Jordán al principio, pero después que vino Jesús, él tuvo que pasarse al otro lado del Jordán, pero él siguió bautizando. El ministerio de Juan el Bautista
no terminó cuando Jesús fue ungido allá, después de que Juan mismo lo bautizó ahí en el Jordán, y cuando descendió el Espíritu Santo sobre Jesús, Juan siguió bautizando, él siguió haciendo su labor. Muchos creen que hasta ahí llegó el ministerio de Juan el Bautista. No, él siguió bautizando, él siguió anunciando el mensaje que se le había delegado, ya con el Mesías aquí, por supuesto, porque Jesús ya se había hecho presente. No que Jesús no existiera, Jesús ya existía, pero para todos era desconocido. Porque el encargado de anunciar el reino de Dios y la venida del Mesías fue Juan. Amén. Y continuamos, dice, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan, versículo 23, dice, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim. Dos áreas, dos territorios de muchas aguas, las cuales la Biblia no vuelve a mencionar, jamás. Ahí precisamente se encontraba Juan bautizando de igual manera. Porque dice la palabra, porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados. Hermano, en esos tiempos, en esos días, Juan gozaba de mucha fama y de mucho prestigio también. Juan era muy, pero muy conocido ya para ese entonces, pero inclusive más que Jesús. Jesús no era tan conocido todavía. Jesús comenzaba su ministerio. Jesús estaba ya ejerciendo la labor misionera que se le había delegado allá en Jerusalén y a los alrededores, pero Juan seguía teniendo inclusive más fama que él. Amén. La Escritura nos enseña que Juan y Jesús bautizaban al mismo tiempo, pero en diferentes lugares. Aunque quiero aclarar algo, Jesús no bautizaba, porque como yo le decía a mis hermanos en la preclase de esta mañana, Jesús, la labor bautismal solamente la puede ejercer alguien que fue comisionado por Dios. No cualquiera puede bautizar, ¿sí? En aquel entonces los sacerdotes eran los únicos autorizados para bautizar gente, eran los únicos. Y aquí en el contexto capítulo 4 versículo 2, donde la Escritura nos aclara que Jesús no era el que bautizaba, Jesús no bautizó, aunque en el contexto dice que Jesús bautizaba, pero Jesús, no que la Biblia se contradice, sino que Jesús no bautizaba, sino que él delegaba a sus discípulos, los cuales él había comisionado para llevar a cabo esta labor, los cuales bautizaban en su nombre y estando él presente. No estamos diciendo con esto que el ministerio de Juan se convirtió nulo después de que Jesús comenzó su ministerio. No, tenía la misma validez, ¿sí? La misma validez, solo que Juan, una vez ya que Jesús había comenzado su ministerio, Juan ya solamente estaba pues ya dando pues ya las últimas señales de su presencia en esos lugares, porque ya su tiempo se acercaba, su tiempo de partir se acercaba, de acuerdo a la Escritura, porque acuérdense, Juan murió decapitado por Herodes, al cual fue el que lo llevó preso, por causa de una situación que surgió ahí en el palacio con la esposa de Herodes y la hija, lo cual pues, y también según los fariseos, por estar enseñando un mensaje blasfemo, lo cual fue lo que lo llevó a prisión, y lo que lo llevó a la muerte fue lo que sucedió con la esposa de Herodes y con la hija de Herodes. Amén, aclarando esto, pero vuelvo al punto, Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Amén. El ministerio de Jesús ya había comenzado. Marcos 1, 9 al 11 dice que Jesús ya había iniciado con su ministerio. Amén. Y dice la palabra que esto sucedió antes de que Juan
fuera bautizado. O sea, todavía Juan no había sido encarcelado. Juan fue encarcelado después de que sucedieron todas estas cosas. Amén. Pero sigamos leyendo cómo nos lleva la escritura en el versículo 25. Y dentro de todo este movimiento, mientras Juan bautizaba por un lado y Jesús bautizaba y enseñaba por otro lado, dentro de este movimiento hubo una discusión. Dice la palabra de Dios que hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos. Y es algo muy común, nos recuerda a nosotros también que aún, hermano, dentro de la iglesia del Señor hay conflictos, hay desacuerdos, hay divisiones también, hay todo tipo de contiendas que surgen entre los miembros, que porque unos no están de acuerdo con algo y otros tampoco, o alguien da una propuesta y al otro no le gusta, y el pastor enseña una cosa y otros no. Ustedes saben, los que ya tenemos tiempo en el Señor, sabemos que dentro de la iglesia de Cristo, pues nada es perfecto. Sí, acuérdense, nosotros somos seres humanos, pecadores, hemos sido, por la gracia de Dios, alcanzados, pero que aún estamos en un proceso de transformación. Por lo tanto, pues esto es muy común, ¿sí? Nunca esperemos que en la iglesia de Cristo no va a haber problemas, porque sí los va a haber conflictos, va a haber desacuerdos, como te dije, va a haber personas que a lo mejor quizás van a ser conflictivas y todo, porque esto es parte, ¿no? Y Dios lo permite también, porque precisamente, y no por salirme mucho del tema, precisamente, hermano, como hemos sido llamados para formar parte del reino de Dios y también para congregarnos en la iglesia del Señor, como lo hacemos aquí, hemos sido llamados a ser transformados también. Y aquí es precisamente donde Dios nos transforma. Porque por causa de todos estos conflictos y contiendas que inevitablemente surgen y surgirán dentro de nosotros, vamos a aprender muchas cosas. Vamos a aprender lo que es el perdón, lo que es la misericordia, lo que es la paciencia, lo que es amar aunque no nos amen, ¿verdad? Lo que es dar sin esperar nada a cambio. Aquí precisamente es donde vamos nosotros y estamos nosotros aprendiendo a desarrollar muchas de estas cualidades que a lo mejor no había en nosotros. Aquí, el que es impaciente allá afuera, aquí va a aprender a ser paciente, ¿sí? Aquí, el que es orgulloso, aquí va a aprender a ser humilde, ¿sí? Y ponle tú, aquel que tiene alguna condición en su corazón, bueno, aquí va a aprender a cambiar eso. ¿Por qué? Porque aquí es donde Dios nos va a transformar. Y nos está transformando. Aquí vamos a aprender, hermano, a amar, pero amar de verdad. Y no amar con un amor que es nuestro, no, con el amor de Dios. Aquí vamos a aprender a amar a la gente, no importa cómo sean buenos, sean malos, sean como sean, aquí vamos a aprender a amarlos. ¿Por qué? Porque aquí estamos siendo preparados. Porque para el lugar donde nos dirigimos, hermano, como decíamos en la oración, allá no existen ninguna de estas cosas, ¿sí? Nada existe allá delante de Dios. Aquí nos vamos a enseñar y nos vamos a preparar. Amén. Así que, pues los conflictos, como ven aquí en la Escritura, pues ya desde aquel entonces ya lo sabía también, porque dice la palabra que hubo un desacuerdo, ¿no? La Biblia no da muchas explicaciones acerca de qué tipo de conflicto se estaba llevando a cabo ahí, qué era lo que discutían, ¿sí? Si se dan cuenta, la NBI, que es la Nueva Versión Internacional, dice que
los discípulos de Juan discutían con un judío. Y la Reina Valera dice con los judíos. ¿Sí? Claro, este es un motivo, una causa de interpretación diferente, pero no difieren mucho. La cosa es que sí había una discusión entre ellos, porque quizás es posible, vamos a hacer ciertas conjeturas. Es posible que a lo mejor esta discusión pues se debió a que algunos judíos pues comenzaron a ponerse celosos, ¿no? Acerca de lo que Juan y sus discípulos estaban haciendo. Acuérdense, como dijimos al principio, antes de la prédica, Juan fue muy cuestionado, ¿se acuerdan? Él fue muy cuestionado. Y a raíz de eso, pues, su ministerio comenzó a experimentar todo tipo de tropiezos y de persecuciones también por lo que él hacía. Es que, hermano, todo lo que es genuinamente de Dios siempre va a sufrir persecución. Siempre va a tener oposición. Todo lo que sea genuinamente de Dios siempre va a tener oposición. Amén, siempre. Es posible que a lo mejor entre ellos discutían, oye, ¿ustedes qué hacen? ¿Qué acaso Juan es mayor que Jesús, nuestro Señor? ¿Qué acaso ustedes son más que nosotros? ¿Qué acaso no han oído en qué consiste lo que es la purificación de los judíos, el acto ceremonial, cómo nosotros practicamos este acto ceremonial a la cual ustedes le llaman ahora bautizos, ir sumergirse en agua? ¿Qué es esto que ustedes hacen? Y todo este tipo de cosas, ¿no? Contiendas por causa de creencias distintas. Y esto va a ser muy común. Pregunta, ¿cuál es una de las causas principales por las cuales la Iglesia del Señor está en constante conflicto entre sus miembros y con otras iglesias también? ¿Cuál es uno de los motivos más grandes? La doctrina. La forma en la que nosotros creemos y la forma en la que ellos creen. ¿Sí? Nosotros como iglesia creemos e intentamos practicar todo lo que la Biblia enseña de una manera bíblica. Claro, hay errores y tú los has visto, muchos. Pero al menos tratamos de ser fieles en cuanto a enseñanzas tan fundamentales y actos tan fundamentales dentro de nuestra fe como lo es la Santa Cena del Señor. Si se dan cuenta, en algunos lugares cuando se lleva a cabo la Santa Cena, no leen los textos que yo leo primero. Y se los digo porque no lo hacen muchos de ellos. En otras iglesias que hemos estado anteriormente, ellos no te leen el contexto de lo que es la Santa Cena del capítulo 11. Cuando dice, y cada uno pruébese a sí mismo, porque el que bebe, come y bebe para sí, algo así dice, ¿no? O sea, no lo hacen. Porque muchos quizás lo consideran irrelevante. Pero es necesario, hermano, cuando le damos la importancia que debe de tener el acto de la Santa Cena, nosotros estamos como iglesia poniendo una responsabilidad en las personas. Acuérdense, nosotros velamos por el bien espiritual y eterno de las personas. Nosotros somos llamados a velar por tu bien y tu espiritual, eterno y saludable. Esa es nuestra responsabilidad, pero para eso tenemos que ser transparentes contigo. Para eso tenemos que enseñarte en qué consiste la ofrenda, en qué consiste la Santa Cena, en qué consisten las alabanzas, en qué consisten todos los principios que la Biblia enseña. ¿Por qué? Porque ese es nuestro deber. Y por estas cosas, las iglesias difieren. Todos lo viven, lo creen y lo practican de diferentes maneras, lo cual creo yo que no debe de ser así. ¿O sí? No debe de ser así, porque la iglesia de Cristo es una. La Biblia es una. Y todo el que es llamado por Dios no es llamado a decir, bueno, yo creo que esto es irrelevante, yo creo que esto... No, el que yo creo, el que yo piense eso, no importa.
Lo que yo creo o como yo lo vea, no importa, aquí sale sobrando. Aquí lo que la Biblia dice es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que enseñar. Dentro de la intención de ser transparente ante la exposición de la palabra, pues hay un deseo de que tu vida espiritual sea edificada y sea protegida también contra el engaño que hoy en día abunda, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema, este tipo de conflictos surgieron en ese entonces, y dice el versículo 28, 26, y vinieron a Juan, o sea, lo decimos comúnmente, y fueron con el chisme a Juan, los discípulos de Juan, y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, o sea, Jesús, de quien tú mismo diste testimonio, o sea, adivina qué, ya también está bautizando. Y lo peor, Juan, todos ahora vienen a él. Todos vienen a él. Notemos algo curioso, hermano, que siempre van a ser los inmaduros y los carnales los que dan inicio a los conflictos en las iglesias. ¿Sí o no es verdad? Siempre. Y se los digo porque, aunque ellos ayudaban a Juan, ellos no habían alcanzado a entender cuál era el propósito divino de Dios a través de lo que Juan estaba haciendo. No vamos a ser tan drásticos con ellos. Ellos simplemente estaban juzgando las cosas de una manera natural. ¿Sí? Juan, mira, antes, bueno, hasta hoy tú has sido aquí el mero de los bautismos, el más famoso, el más popular. Es más, veniste a ensalzar mucho a un hombre que, por cierto, ya salió, ya surgió de por ahí, y ahora él quiere usurpar tu lugar, Juan. Ahora él te quiere robar la clientela. ¿Sí? Ellos esperaron que quizás Juan les iba a decir, pero ¿cómo es posible? ¿Qué ingratitud? Mira, todo lo que yo hablé de él, todo lo que yo confirmé de él, lo menos que yo esperaba de él era que él viniera a querer usurpar mi lugar. No, hermano, Juan sabía lo que había venido. Él sabía cuál fue siempre, en qué consistió la función que él tenía que haber desempeñado. ¿Cuál fue el llamado que Dios le había hecho? Él sabía que cuando los discípulos vienen a él a darle la queja, él inclusive sabía lo que les había de responder. Él sabía cómo tratar con los conflictos. ¿Por qué? Porque Juan sabía. Y aunque los fariseos y los escribas intentaron sucumbir en la identidad de Juan, él siempre supo quién era y a qué había venido. Él nunca se atribuyó ningún mérito para sí mismo. Inclusive él dijo, yo nunca dije que yo era el Cristo. O sí, yo vine a anunciar que él venía. Y hasta ahí nada más. Esa fue mi función. Pero los discípulos de Juan no sabían. Ellos pensaron que Juan se iba a enojar. Oh, hermano, qué tan importante es que nosotros como creyentes aprendamos, y en eso consiste lo que yo te decía hace un momento, en que nosotros aprendamos a desarrollar el carácter. ¿Sí? Mira, hermano, no importa cuánto conocimiento tengamos de la Biblia, no importa cuántas obras de caridad hagamos, cuántos años tengamos ya en el Señor, no importa. Si tú levantas a los muertos, no importa si tú sanas a los enfermos, no importa si tú haces descender oro del cielo, no importa nada de esto. Dentro de la creencia muy común hoy en día, para Dios lo más importante es que tú y yo desarrollemos nuestro carácter. Porque aquí nosotros hemos venido a desarrollar nuestro carácter. Hierro con hierro se aguzan, dice la palabra. Así que yo te exhorto, hermano, y no por volver al punto anterior, que cuando vengamos a la iglesia o decidamos formar parte de una iglesia, no esperemos perfección de los hermanos, y otra,
vengamos ya preparados para ser transformados. Amén. Para que no nos coja por sorpresa. Para que no nos ofendamos por cualquier cosa. Para que cuando Dios nos hable y nos confronte por su palabra, no nos lo tomemos personal. Porque aquí se trata de forjar nuestro carácter, de hacerlo semejante al de Cristo. No porque vamos a ser dioses como Cristo, sino porque vamos a ser imagen y semejanza de Cristo en nuestro carácter, en nuestra manera de comportarnos, de conducirnos y de lidiar con las situaciones del diario vivir. Definitivamente la gente madura dentro de las iglesias son por lo general los promotores de la paz. ¿O no es verdad? Los que tenemos, yo me incluyo también, ¿verdad? Bueno, amén. Los que tenemos ya un tiempo conociendo del Señor, a los cuales el Señor pues nos ha hecho pasar por un sinfín de situaciones que han confrontado nuestro carácter y nuestro corazón, ya sabemos de qué se trata, ya sabemos cómo lidiar con ciertas situaciones, ya sabemos cómo solucionar algunos de los problemas que surgen, sea en nosotros o entre nuestros hermanos, porque a eso venimos. Nosotros hemos sido llamados a ser pacificadores, promotores de paz, reconciliadores, no divisores, sino reconciliadores. ¿A qué vino Juan el Bautista? Él vino a través de su ministerio a anunciar la venida de aquel que venía después de él con un ministerio. ¿Cuál fue ese ministerio? El ministerio de la reconciliación. Amén. Veamos qué dice 1 Corintios 3:3, si me hacen el favor, si Cristian lo pone. Veamos cómo lo expresa el apóstol Pablo. Veamos, dice, porque, ahí está, porque si aún sois carnales, esta palabra carnales se refiere también, entre otras cosas, inmaduros. Somos como niños. Ya tenemos 50 años o 60 y nos portamos como bebés. Sí, a eso se refiere Pablo. Porque si sois carnales, pues habiendo entre vosotros, aclaro, es muy común, no se puede evitar. No que aquí todo es perfecto. No vengas a la iglesia buscando perfección. Amén. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Una carta que el apóstol escribió a la iglesia de Corinto, donde era muy común esta clase de conductas dentro de la iglesia. Amén. Muy, muy común. Ahora, veamos el versículo 26. Continuamos con el mensaje. Dice, 27. Y respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Primero, ¿cuál fue la reacción de Juan? ¿Se enojó también por lo que le dijeron? No. Él sabía, como te dije. ¿Cuál fue su reacción? No fue la que ellos esperaban. Porque, hermano, al final, ¿de quién se trataba la historia? ¿De Juan o de Jesús? ¿De quién se trata la historia de la iglesia? ¿De nosotros o de Jesús? ¿Y por qué hay tantos protagonistas? ¿Por qué hay tantas figuras públicas? ¿Por qué hay tantos famosos? ¿Por qué hay tanta popularidad entre siervos de Dios por las redes sociales? ¿Por qué viene tal predicador y llena un estadio? ¿Y por qué viene otro y ni 3 peloncitos llegan nada más? ¿Por qué? ¿Se trata acaso del hombre o se trata de Jesús? Se trata de Jesús. Se trata de él. Y es precisamente, hermano, aquí donde comienzan los conflictos
ministeriales. Aquí. Cuando el hombre siempre va a intentar robarle la gloria a Dios. Hermano, nosotros no hemos venido a tener seguidores. No hemos venido a eso. ¿O han oído esta frase muy común por las redes sociales? ¿Cuántos seguidores tiene tu página? No, pues tengo ya 1000 y hasta les dan una placa en YouTube. ¿O no es verdad? Les dan la de oro, les dan la de plata y no sé qué otros se ponen. ¿Por qué? Por la cantidad de seguidores que tienen. Iglesias donde ya hacen de lado el mensaje de Cristo y solamente se dedican a cuidar y a procurar de su visión, su propia visión. Hermano, la visión solamente es una. ¿Y a qué te quiero llevar con todo esto? Te quiero llevar con esto a que tú y yo entendamos que mientras Cristo no sea el centro de nuestras vidas y la razón de nuestras vidas y la base principal que sostiene nuestros hogares, ¿sí? Entonces nunca vamos a poder tener un fundamento firme, lo cual nos va a llevar a vivir una fe superficial y liviana. Porque mientras el hombre está entronado en el lugar que a Cristo le toque, no va a haber crecimiento espiritual. No va a haber bendición del cielo. ¿A qué le llaman bendición del cielo hoy en día? Cuando caen las finanzas en abundancia, ¿no? Cuando nos hacemos populares, cuando nos comienzan a llamar a Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina y se llenan la boca diciendo, oh, el mes que entra vamos para Argentina. No, hermano. Eso es lo que llena el corazón del hombre de soberbia y de arrogancia, lo cual Dios no quiere. Nosotros no hemos sido llamados a eso. Esta historia se trata de Jesús. Y en eso consiste también el trato que Dios tiene con nosotros como individuos y como iglesia también. De hecho, quienes aprendan a menguar a sí mismos, ya expliqué qué significa esta palabra, los que aprendan a menguar a sí mismos son aquellos que van a poder ver y experimentar cada vez más la gloria visible de Dios en ellos. Y en sus casas también. Mientras Cristo no esté entronado en nuestras vidas, hermano, solamente vamos a lograr construir torres, las cuales por cualquier tempestad o cualquier soplo de viento serán derribadas nuevamente. ¿O no lo dice Mateo capítulo 7? El que edifica sobre la piedra y el que edifica sobre la arena. Si Cristo no es el centro, entonces nuestras vidas espirituales siempre estarán en la cuerda floja. Por eso nuestra visión, nuestra misión de nosotros es introducirles el Evangelio y llevarlos a Cristo. Hermano, no pongas tu mirada en nadie, ponla en Cristo, solamente en Él. Si tú llegas a un lugar el día de mañana, porque hoy estás aquí, quizás mañana ya no, yo no sé. Si tú llegas a otro lugar donde el pastor sea muy famoso y muy reconocido, muy popular, sal corriendo de ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha llamado a eso. Juan el Bautista, por esa razón, desde el principio, siempre se preocupó y se dedicó a decir y aclarar, yo no soy el Cristo. No me vean a mí, no soy yo. Pero la gente como humanos tenemos esa tendencia a idealizar a los hombres y a idolatrar a los hombres por lo que hacen, por lo que son, por lo que representan. Pues comenzamos a idealizarlos, a crearnos una imagen de ellos y es cuando caemos en idolatría. Juan dijo, no, yo no soy, no me vean a mí. Déjame decirte que si tú vives
preocupado por tu imagen ante los demás, Dios la va a destruir. Tarde que temprano. Dios va a exponer tu verdadera identidad. Dios va a poner de manifiesto las verdaderas intenciones de tu corazón, como lo hizo conmigo y como lo sigue haciendo conmigo. Así que esa imagen tiene que desaparecer. Amén. No se trata de nosotros, se trata de Él. Juan dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Amén. Y esa debe de ser nuestra teoría si es que queremos servir al Señor. Que nunca nos vean a nosotros. Amén. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque creo yo, si estás de acuerdo conmigo, que una de las peores enfermedades del hombre, después del orgullo, es la envidia. ¿Por qué tenemos que envidiar lo que otro tiene? ¿Por qué tenemos que envidiar cómo Dios usa a otras personas? ¿Por qué tenemos que envidiar si ante este mal, ante esta enfermedad? Porque la envidia, creo yo, si tú coincides conmigo, la envidia es una enfermedad del alma. ¿Sí? No es un sentimiento de la carne, es una enfermedad del alma. Hay personas que, y te lo digo para que lo sepas, hay personas que les va a pesar mucho tu éxito. ¿Sí? Hay personas que les va a molestar mucho, inclusive, cómo Dios se mueve en tu vida. Aún de las bendiciones que Dios te da, a mucha gente le van a incomodar. Esa es parte de la naturaleza caída del hombre, después del orgullo. Esta es una de las cosas con las cuales Dios va a tratar en nosotros. ¿Por qué? Porque esta es la causa principal por la cual la iglesia de Cristo vive la fe como la está viviendo. Deberíamos de ser una sola iglesia. Deberíamos de sentir todos lo mismo, ¿no es cierto? Deberíamos de seguir todos las mismas enseñanzas fieles del Señor. ¿Por qué yo tengo que tener ese deseo lleno de vanidad de querer quitarle o agregarle a la Escritura para decir que Dios me dio una revelación nueva? ¿Por qué yo tengo que tergiversar lo que está escrito aquí con el fin de ser colocado en un sitio aparte del resto de los demás? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón unos siervos atacan a otros siervos? ¿Por qué razón entre los mismos cristianos nos estamos atacando unos con otros? Si la Biblia dice que nos alegremos cuando otra persona sobresale, ¿o no es verdad? Alégrate con el que se alegra, llora con el que llora. Pero ¿por qué razón hay todo este tipo de divisiones dentro de la iglesia? Porque no hemos menguado. Porque venimos al Señor. Voy de acuerdo, antes de continuar, voy de acuerdo. Los discípulos de Juan, ellos eran, de acuerdo a la expresión, eran carnales. ¿Por qué? Porque ellos no habían entendido en qué consistió el ministerio de Juan. Y por eso ellos se dejaron llevar por lo que miraban. Los celos, la envidia, los invadió y fue como intentaron sembrar cizaña con Juan hacia Jesús. Imagínense, sembrar cizaña entre Juan y Jesús. Lo bueno es que Dios es un Dios misericordioso. Y yo creo que esos hombres, aunque pecaron e hicieron estas cosas, pues alcanzaron la gracia de Dios. Porque no conocían la verdad y no sabían cómo debían de conducirse en estas cosas. Pero si nosotros ya sabemos y ya conocemos cuáles son las cosas que como creyentes debemos de implementar en nuestras vidas personales y como iglesia, ¿no creen ustedes que a sabiendas de todas estas cosas, en lugar de ser una iglesia llena de contiendas, de formar parte de un cuerpo el cual cada vez se divide más, no fuéramos un cuerpo más unido?
no hubiera más unidad entre nosotros, no hubiera más fraternidad entre nosotros. Es que aquí no se trata de quién es más, quién es menos. Es que aquí no se trata quién tiene más unción y quién no. La dichosa unción, cuando dice la Biblia que todos la tenemos. ¿O no es verdad? Todos fuimos bautizados con el mismo Espíritu. Pablo dice, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Hermano, estamos frente a una escala que nos enseña que lo mismo que tengo yo, lo tienes tú también. ¿O no? Lo mismo, tenemos lo mismo. Tenemos al mismo Cristo. Tenemos el mismo bautismo. Tenemos la misma palabra. Tenemos el mismo llamado. ¿Sí? Quizás desempeñamos funciones distintas, pero esto no difiere al llamado general que Dios nos ha hecho a todos. Unos predican, otros recogen la ofrenda, otros preparan el lugar. Cada quien hace su función de acuerdo a lo que Dios le ha asignado, ¿o no es verdad? Pero al final, acuérdate de esto. Por eso Juan en el versículo 27, él da el remedio a este mal, que ojalá y nosotros, por las palabras de Juan, pudiéramos aplicarlo a nuestras vidas como un principio de vida. ¿Sí? Hermano, nadie tiene más o nadie recibe nada que no le haya sido dado. Amén. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Poncio Pilato cuando lo iban cuando se iba a dar el dictamen de su ejecución? Pilato le dice a Jesús, mira, que yo tengo el poder para librarte de la mano de ellos. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Tú no tienes ningún poder sobre mí del que te ha sido dado de arriba. ¿Sí? Hermano, nosotros tenemos que recordar esto siempre. El hombre no ha recibido nada que no le haya sido dado de arriba. Te dije, como iglesia nosotros tenemos ese credo. No vamos a decirte mentiras. No te vamos a decir cosas que salgan de aquí de mi corazón. No. Dios me dijo, no, lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Pero tú vas a decidir, ¿verdad? Al final. ¿Qué hizo Juan? Llevó a la gente a Cristo. Y veamos cuál fue su respuesta de Juan. En el versículo 28, ya casi termino, dice, vosotros mismos, Juan dice nuevamente, vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo. Yo no soy, sino que soy enviado de delante de él. Y fíjense que ¿sabían ustedes que Juan también hablaba en parábolas? Sí, Juan también hablaba en parábolas. Y aquí le da una parábola a los discípulos de Juan. Les dice, mira, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, pongan atención con esta palabra, y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, Juan dice, mi gozo está cumplido. ¿Por qué Juan dice? Y el amigo del esposo, cuando le oye, se alegra. Antiguamente, una de las creencias del pueblo judío es que, hermano, allá que una novia llegue virgen al matrimonio, lo es todo, Allá se toma la virginidad en serio. Allá una mujer que se va a casar no puede haber pasado por 2, 3 antes, porque la tienen como ramera, no la bajan de ahí, no vale. Para ellos con los judíos, encontrarse una novia virgen es encontrarse un tesoro. ¿Sí? Por eso dice la palabra, el que encuentra esposa encontró el bien de Jehová, ¿verdad? Allá en las bodas, allá con los judíos, hay una tradición, creo que todavía existe esa tradición, donde hay un hombre el cual se le asigna como el padrino
el encargado de coordinar todos los detalles de la boda, la comida, la organización y todo, y también el encargado de conducir a la pareja al lecho nupcial. O sea, ya que se acabó la ceremonia, ya que es el tiempo de que los novios se vayan a la alcoba nupcial, pues este padrino los lleva, los conduce, les abre la puerta y así como le hacen aquí, ¿no? Que entran cargando a la esposa y a la novia. Y él se queda afuera, él cierra la puerta y se queda afuera. ¿Para qué se queda afuera? Se queda afuera y es ahí donde entendemos por qué Jesús dice, y le oye, Juan dice, y le oye, porque cuando el marido, ya estando en el lecho nupcial con la novia, con la que era su esposa, descubre que sí, en verdad, esa mujer que le fue ofrecida es una mujer virgen, él grita de alegría. Y cuando el padrino oye el grito desde afuera, también se goza. Una virgen, una virgen. Y ese es el grito que denotaba esto. ¿Sí? Hoy en día, tristemente, ya esos padrinos ya no existen. Esa es una tradición judía además, pero eso significa. ¿A qué voy con esto? Que nosotros como ministros, y ustedes también como siervos de Dios, los que predicamos el evangelio allá afuera, nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de Dios de presentarle a Cristo a través de las almas que nos ganamos, una novia pura y sin mancha. Dirás tú, pero es que allá afuera no las hay, nadie es perfecto. No, pura y sin mancha se refiere, tráelos al Señor porque les has enseñado la verdad pura de la palabra. Por eso decimos, nunca les hagas promesas a la gente allá afuera. Nunca les mientas. Háblales de lo que les tienes que hablar. Diles, hay un cielo para los que creen en Cristo, pero también hay un infierno para los que lo rechacen. ¿Sí? Hay perdón de pecados. Mira, esa vida que tú llevas no le agrada a Dios, y te lo digo en el amor de Cristo, pero espérame, antes de que te molestes, déjame decirte, hay esperanza para ti. No tienes que morirte así. No tienes que llevar la vida que siempre has llevado. No, hay esperanza, y eso yo vengo a anunciarte en este momento, que hay esperanza en Cristo Jesús. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, que Él te puede perdonar, que aún hasta por ese pecado o por ese pasado que tú tienes, no importa, mataste a 30 allá en el pueblo, no importa, hiciste destrozos en tu vida, no importa lo que hayas hecho, adulteraste, mentiste, robaste, hiciste brujería, fuiste un siervo de Satanás también, todo eso, no importa, en Cristo Jesús hay perdón de pecados. Tu vida puede cambiar. Él llevó a la cruz todos tus pecados. En Él hay esperanza. En Él hay salvación, y solamente en Él. Tú no tienes que partir de este mundo llevándote esa cruz que llevas sobre tus hombros. Tú no tienes que morirte con todas esas cargas que llevas cargando, que has llevado cargando toda tu vida, esos odios, esas amarguras, esa falta de perdón. Tú no tienes que irte al sepulcro con todo eso. Hay esperanza en Cristo Jesús. ¿Sí? Si vienes a Cristo Jesús, Él te perdona y te recibe en su reino. Y Él cambia tu destino, como decíamos hace 8 días. Hermano, eso es presentarle a Cristo esa novia pura y sin mancha. Amén. Eso es cuando nosotros le presentamos las almas a Cristo. Le decimos, mira, aquí está uno que por el poder de tu palabra y por la verdad de tu palabra ha venido a ti y ha creído en ti. Uno que no se va a ir a la primera. Uno que no se va a ofender a la primera. ¿Por qué? Porque lo trajiste con engaños. Le dijiste que aquí todos somos bien santos, que aquí nadie peca ya.
que tú ya nunca pecas y al rato te ven allá haciendo algo y no. Alguien que vino a Cristo porque tú le predicaste la verdadera palabra de Dios. Esa es la novia pura y sin mancha que nosotros debemos de presentarle a Cristo. ¿Por qué? Porque esa es la novia que va a prevalecer hasta el fin. Y esa es la novia a la cual Él vendrá a buscar en aquel día. ¿Sí? Por eso Juan, en lugar de enojarse cuando los discípulos le dijeron que aquel estaba robando la clientela, Juan se regocijó y dijo, bueno, mi alegría es tan grande que aunque yo sé que ya mi misión ya se ha cumplido, porque días más tarde, pues él fue encarcelado y de ahí fue decapitado, pero Juan se fue con la dicha de haber cumplido con su misión. Amén. Te digo una cosa, hermano, si tú eres cristiano, si de verdad has creído, asegúrate que esa dicha, el día que te mueras, te la lleves también contigo, sabiendo que cumpliste lo que Dios te mandó a hacer. Y no vayas a estar ya en el lecho de muerte pidiéndole a Dios como Ezequías, que te dé otros 15 añitos más para arreglar tu vida primero. Que cuando te toque partir, tú te vayas feliz y contento sabiendo que has cumplido con tu misión. Amén. Aquí no hay protagonistas, aquí no hay estrellas de cine, aquí no hay nadie que pueda sobresalir más que Él. Cristo es la estrella de la película. Él es el protagonista de la historia. No somos nosotros, es Él, es Él. Amén. Hermano, la Biblia no enseña, que los hombres que siguieron de verdad al Señor la pasaron muy bien. Todos tuvieron que pagar un precio. Imagínense vivir dentro de un mundo en el cual abunda la maldad y el pecado y nosotros intentar vivir bien. ¿Tú crees que es fácil? No es fácil. Somos el blanco de la gente allá afuera. Si vives bien en la fe como debe de ser, serás el blanco de la gente allá afuera. Pero si no, pues que pasará como cualquiera, pero no. Si tú estás viviendo conforme a la palabra de Cristo, serás como ese pato en el cual todos están mirando desde el cielo con una escopeta. Así seremos. Amén. Así que, hermano, este es el mensaje que yo he traído para ti en esta mañana. Acuérdate de esto. Tú has sido llamado aquí para menguar. Para menguar. ¿Por qué? Porque aunque suene un poquito quizás duro para algunos, el día que Cristo te llamó, a Él no le gustó como tú eras. ¿Sí? No le gustó como Él. Jesús vino a redimir al hombre interior que hay en ti y que hay en mí. Pero el exterior, Jesús vino a matarlo. Y de eso se trata. ¿Cómo deseas ser transformado por Dios? Acuérdate, si tú dejas que Dios te transforme, si tú cumples con tu misión que Dios te ha dado en este mundo, el día que tú partas, habrá regocijo y no habrá lamento. Por eso cuando nosotros vamos a un funeral de una persona que era cristiana y vemos que hay música, hay alegría y sabemos por testimonio que esa persona vivió hasta el último día para servir a Cristo, nosotros sabemos, hermano, que en esos momentos allá Él está siendo recibido con alegría, con gozo. Amén. Que el día que nos muramos, todos digan cosas buenas de nosotros. Porque algún día tú y yo, todos aquí, vamos a tener que experimentar quizás ya no en vida, los comentarios de otras personas el día que estemos tendidos en la caja, sean buenos o sean malos. Amén. Dios quiere que seamos los mismos aquí y allá afuera. Y yo diría, con más razón allá afuera, porque allá afuera representamos a Cristo. Allá afuera, aquí todos somos bien buenos, ¿no? Nos abrazamos, Dios te bendiga.
allá afuera hay que ser como Cristo. Porque allá el mundo necesita ser iluminado por la luz del Señor. Una luz como una antorcha que nosotros llevamos en la mano.